Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche, como lo hemos anunciado a través de las redes sociales del noticiero Hoy Mismo, un análisis del movimiento Indignados y el surgimiento también de un nuevo movimiento en Honduras que se llama precisamente Honduras, Indignados Somos Todos. Y el líder o dirigente que ha convocado a ese nuevo movimiento es don Miguel Briceño, uno de los iniciadores de este movimiento de la juventud que se manifestó a través de estas marchas, denominadas marchas de las antorchas, que ya prácticamente son un acontecimiento a nivel nacional y que obviamente han puesto en el tapete de discusiones temas tan históricos, pero tan actuales también como el tema de la corrupción en el país, entre otros. Esta noche, don Miguel Briceño nos da el gusto de que esté con nosotros aquí en el estudio. Con él vamos a conversar de este nuevo movimiento que es denominado Honduras Indignados Somos Todos. Don Miguel Briceño, bienvenido a 3030. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, pueblo hondureño indignado. Aquí estamos, como siempre, agradeciéndole el espacio y bueno, comenzando con este nuevo movimiento que vamos al transcurso del programa a hablar de él y conversar sobre las situaciones que tenemos, siempre basados con la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Muy bien, muchas gracias, don Miguel Briceño. También nos acompaña esta noche aquí en el programa don Pablo Carías. Don Pablo Carías es un reconocido sociólogo hondureño, ha tenido por muchos años su cátedra sobre sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es egresado de sociología, graduado de sociología en la Universidad de La Habana, Cuba, y tiene un posgrado en demografía aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Pablo Carías, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y qué bueno, Edgardo, este es uno de los programas estrellas, digamos, de la televisión y de esta compañía, que mucho se honra en tener programas como este, porque hacen una labor extraordinaria en el esclarecimiento de la labor política, de los hechos sociales y cuanto ocurre en la nación hondureña. Para mí es una satisfacción estar aquí. Muchas gracias. Para nosotros que usted esté aquí también es una gran satisfacción. Y como lo hemos hecho a partir de hace un par de domingos atrás, la pregunta de esta noche, antes de presentarles a nuestro tercer invitado, la pregunta de hoy es: participe en nuestras redes sociales contestando, ¿el movimiento Indignados se debe convertir en partido político, sí o no, y por qué? Puede participar a través del Facebook del Noticiero Hoy Mismo y el Twitter del Noticiero Hoy Mismo. Muchas gracias. La pregunta, ¿el movimiento Indignados se debe convertir en partido político, sí o no, y por qué? Y mi tercer invitado de esta noche para hacer un análisis sociológico y político del movimiento Indignados, junto con don Pablo Carías y don Miguel Briceño, es precisamente don Miguel Calix, un reconocido analista político de nuestro país. Don Miguel, gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo, encantado de compartir este espacio con Miguel y con Pablito, como le decimos de cariño, y bueno, contigo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy bien, antes de comenzar a escuchar a don Miguel Calix y a don Pablo Carías su análisis sobre este movimiento de los Indignados, quiero primero presentarles a ustedes lo que don Miguel Briceño en su cuenta de Facebook posteó o escribió el viernes por la noche y que luego, por supuesto, sea él quien nos explique los detalles del por qué escribió esto que a continuación leo. Buenas noches, hondureños indignados. Debido a lo que ha venido sucediendo y por salud de todos, ya que me han marginado, he tomado la decisión de separarme de Oposición Indignada. Mi idea nunca ha sido crear división, más bien lo contrario, he llamado a la unidad. Pero hay ciertas cosas con las que no me siento bien conmigo mismo porque es en contra de mi pensamiento e ideales. Ejemplo, lo sucedido ayer con mi participación en el paro convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular. A mi pensar, no es correcto que se confronte a ningún hermano o hermana, cualquiera que sea su interés político o movimiento social. Esta lucha es del pueblo en general y todos debemos ser parte de la lucha, no de política electoral, pero sí bajo los puntos que ya todos conocemos. Asimismo, no estoy de acuerdo con desmovilizar al pueblo. Si comenzamos unos pocos, debemos continuar. Debemos continuar pocos, debemos continuar independientemente la cantidad que protestemos.
Yo continúo la lucha porque no me debo a ninguna persona o capricho personal. Me debo al pueblo y aprovecho para agradecer todos los mensajes de consideración, aprecio para mi persona. Reitero, mi único compromiso es con Honduras. Estaré para servirles y mañana les daré información de cómo continuaré la lucha. Si tienen consejos, por favor, los espero. Recuerden siempre, hermanos y hermanas, no soy yo, somos todos. Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a todos. Eso lo escribió don Miguel Briceño el viernes. En el transcurso del fin de semana también posteó otro texto que vamos a leer más adelante, pero que primero sea don Miguel Briceño que nos diga exactamente qué es lo que pasó y qué es lo que lo obligó o lo motivó a él a salir del movimiento Indignados y ahora formar un nuevo movimiento. Don Miguel. Bueno, muchas gracias al pueblo hondureño y a los estimados invitados y a usted, licenciado. Le digo de frente que por diferentes situaciones y algunas cosas que se fueron surgiendo durante todos los últimos tiempos, sentí alguna especie de marginamiento dentro del movimiento. No estaba de acuerdo con muchas decisiones que ellos tomaron, muchas veces tomadas de forma directa y frontal de una sola persona. Y sentimos que realmente no era la forma que nosotros debemos de manejar un movimiento. Aparte, nunca estuve de acuerdo con el hecho de decir de que no queremos políticos en las movilizaciones, porque aquí tengo a dos máster en estas cosas y sabemos de que todos somos políticos. O sea, entonces si nosotros decimos que no queremos políticos, simplemente nadie va a llegar a una movilización. Lo único que sí estoy de acuerdo es que frente a la movilización o quien dirija las movilizaciones no deben de ser partidos políticos y tampoco buscar votos dentro de las movilizaciones. Eso es claro y eso lo dejo muy claro. Pero tampoco vamos a decir no queremos políticos dentro de las movilizaciones porque eso es un grave error, porque lo que estamos haciendo es debilitando el movimiento. Luego de eso también algunas reuniones en las que a mí no se me convocó siendo parte del movimiento y creo que esas cosas prácticamente sentí marginamiento. Luego de eso también el día del paro que el Frente Nacional de Resistencia Popular convocó, yo personalmente dije, ¿por qué no? O sea, si yo soy hondureño, no soy parte del Frente, no soy partidario de Libre ni de ningún partido, pero soy hondureño y yo le tengo cariño a todos nuestros hermanos de la ideología política que sea. Por lo tanto, yo participé como hondureño y mis compañeros se notó la molestia. Me tuitearon, perdón, no me tuitearon, sino que me mandaron algunos WhatsApp de forma que explicara qué pasaba, que por qué los había prácticamente traicionado, según lo que entendí. Y bueno, esas cosas creo que al final dije yo, bueno, no siento comodidad y mejor yo me salgo del movimiento. Por eso posteé el día viernes lo que ustedes ya escucharon, lo que ustedes leyeron y también lo que todo el pueblo hondureño ya sabe. Ya desde ese momento muchos se pusieron en contacto conmigo de diferentes profesiones, de diferentes movimientos sociales y de diferentes grupos de lésbico gay, por ejemplo, estudiantes, y dijeron que estaban a la disposición para que formáramos un grupo que buscáramos la unidad. Me pueden decir, pero saliste de un grupo. No, vamos a buscar unidad para todos los grupos, porque dentro de Oposición Indignada, como ya les dije, ellos tenían una mentalidad diferente en donde no querían políticos y es necesario que busquemos a todas las bases de los partidos políticos para que apoyen esto, porque somos todos los hondureños los que vamos a cambiar esta situación. Don Miguel, ¿cuál diría que fue su pecado? Tener diferente pensamiento, un pensamiento de que unidad, un pensamiento de que todos los hondureños, independientemente que somos políticos, debemos participar en las movilizaciones y debemos de protestar en contra de este gobierno. O sea no solamente en contra de este gobierno, porque quedamos claros, la lucha es en contra de la corrupción e impunidad que se ha venido dando por todos los tiempos. Quien ha sido corrupto, Edgardo, tiene que pagar por sus actos de corrupción. Entendí, o malentendí, usted lo puede aclarar, que uno de los problemas fue que usted el jueves participó de este paro nacional y de estas marchas o tomas de vías públicas convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿Ese fue un problema para usted? Sí, ese fue el detonante, la verdad. Es la verdad, sentí mucha incomodidad por la forma como se me trató de parte de los compañeros. Y dije yo realmente no estoy para eso porque yo tengo diferente mentalidad, yo quiero unidad de mi pueblo, yo quiero
a una Honduras diferente. Yo estoy combatiendo la corrupción y la impunidad y no estoy combatiendo partidos políticos, porque no es eso. Nosotros debemos de combatir a las personas que son corruptas y el sistema, es necesario que nosotros entendamos eso. Entonces, al ver de que no quepo dentro de ese sistema o de esa mentalidad que ellos tenían, entonces es mejor salir y formar un grupo que esté a lo que realmente nosotros pensamos que ustedes mismos pueden ver los mensajes en ese mensaje de Twitter y de Facebook, en donde las miles de comentarios, casi miles, la verdad, que dicen de que aprueban lo que estamos haciendo. Y usted comenzó en el movimiento indignado junto con otros jóvenes, sin embargo, entiendo que coincidían mucho en el pensamiento del porqué del movimiento indignado, del surgimiento del movimiento indignados, el tema del por qué surge el movimiento Indignados y cuál iba a ser el plan de trabajo del movimiento Indignados. ¿Por qué hubo ese cambio en el transcurso de estos meses? Esa es mi pregunta. No voy a decir más, pero yo sigo preguntándome por qué el cambio, porque comenzamos con una misma filosofía, comenzamos un grupo en donde se llama oposición por el hecho de que son jóvenes de la oposición, de los partidos políticos en oposición, y de mi persona y otra persona que no eran partidarias de ningún partido, valga la redundancia de palabras. Pero al final se cambiaron y entonces no sé realmente cuál es la mentalidad de ellos, de mis compañeros. No estoy atacándolos, ellos tienen su forma y su metodología, no es la mía, por eso salgo. Su metodología pudo haber sido calificada por un segmento o por una parte del movimiento indignado como radical. Sí, como radical, incluso directamente ellos, el grupo o algún grupo, decían de que yo era libre o yo era frente, porque yo atacaba esas situaciones que decía que nosotros en los medios de comunicación no podemos estar atacando a un partido, a ningún partido. Inclusive al mismo Partido Nacional como partido no podemos atacarlo porque nosotros todos somos hondureños y debemos de unir. Tenemos miles de personas, Edgardo, que yo los tengo contactados y que ellos se me han puesto a la orden, que son nacionalistas, que están en contra de la corrupción y la impunidad en el país. Entonces no podemos atacar al partido, debemos de atacar a las personas que son corruptas y debemos de ser todos los hondureños, pero solo porque sea del Partido Libre, que sea del Frente Nacional, que sea de un movimiento social, que sea campesino, no podemos decir ustedes no, porque todos somos hondureños. Y yo les digo a mis compañeros que realmente llamo nuevamente a la unidad y que volvamos a todo esto y que llamemos a los hondureños. Cuando los hondureños salieron todos, Edgardo. Ahí salieron todos, sociólogos, salieron políticos, catedráticos, médicos, doctores, abogados. Entonces nosotros, desde que comenzamos con ese discurso de no políticos, desde ahí, la verdad, creo que el movimiento empezó a sentirse marginado cierto sector y no empezó a salir. Entonces, la idea que nosotros como movimiento Honduras Indignados somos todos es exactamente eso. En Honduras los indignados somos todos. No hay ningún partido que no sea indignado. Entonces, por eso hacemos el llamado a la unidad y ese es el trabajo que vamos a hacer. No vamos a convocar a movilizaciones nosotros. Vamos a esperar que nuestros compañeros que tienen movilizaciones, que es Oposición Indignada y que es la plataforma indignada, a que ellos convoquen y nosotros vamos a convocar como movimiento a apoyar las movilizaciones que se den. También en su texto, Miguel, usted decía que usted de la tesis que no hay que dejar de movilizarnos, que hay que seguir en las calles, entendería yo. Así es. Independientemente de cuántos salgan a las calles. Así si es. Comenzamos pocos, decía usted, no importa cuántos salgamos a las calles, pero hay que seguir. ¿Siente usted que el movimiento fue decayendo poco a poco en cantidad de gente marchando, movilizándose? De entrada el movimiento sí se desmovilizó por lo que ya dijimos. Un grupo se molestó, se sintió agredido y dejó de estar con nosotros y abrió otra brecha. Luego de eso también el hecho que creo que empezaron a decir que no nos movilizáramos, que hiciéramos plantones y eso a la gente no le gustó. La gente sintió que no era eso la lucha y la gente no llegó cuando se llamaba plantones. Entonces, siento que no es correcto que no nos movilicemos. El viernes que hicimos la movilización llegaron muy pocas personas y ahí mismo se dijo que ahora cada 15 días iban a movilizar y eso realmente no me parece. Y yo de frente se los dije a ellos con mucha anticipación de que hicieran estos y digo, si nosotros comenzamos 10, 15, 20, continuemos los 20, tenemos que seguir. Honduras se indignó, Honduras sacó la indignación cuando
se dio cuenta de toda la corrupción que se está dando en el país y nosotros vamos a continuar. La gente tiene que ver que estamos en la lucha, que seguimos en la lucha y que en un momento dado, el detonante, va a salir la gente nuevamente y va a exigir lo que estamos exigiendo y lo que hemos exigido durante casi 5 meses. ¿Por qué cree que ha tenido menos gente apoyando la movilización? Como le di, repito, se habló directamente de Porque a un mí en lo grupo. personal me ha extrañado. Lo primero que se habló de un grupo, luego que el mismo gobierno de la República, a través de medios de comunicaciones que están directamente con ellos y como nosotros le llamamos vendidos, han dado a conocer al pueblo hondureño cosas que son mentiras, en donde decían que nosotros estábamos, atrás de nosotros estaba un Mel Zelaya, estaba una Xiomara Castro, estaba David Romero, estaba el señor Narrala, estaba, creo que ellos nada más porque no mencionaban al señor Villeda. Y decían que éramos políticos, que nosotros buscábamos aspiraciones, que nosotros teníamos intenciones de formar partidos políticos y de hacer otras cosas a futuro. Nosotros cuando comenzamos, nosotros no comenzamos con ningún tipo de esos pensamientos. A raíz de las situaciones que se fueron dando y de que el mismo gobierno empezó a sacar cosas que no eran ciertas, la gente empezó a dudar y empezó a decaer. Lastimosamente ese es el problema del pueblo hondureño, la cultura del pueblo hondureño, que nosotros creemos a medios de comunicación y lo que dice el medio de comunicación es la verdad. Nunca nos somos dados a consultar, a ver o investigar realmente si todas esas situaciones son dadas o son reales. Miguel, ¿hubo problemas de liderazgo? No, porque la verdad que una de las cosas que yo siempre he dicho es que nosotros no somos líderes. Nosotros no podemos autoproclamarnos líderes de nadie. Usted va a la calle y la gente va porque quiere, o sea, no porque Miguel Briceño, o no porque Milton, o porque David, o porque Juan convoque, va porque quiere. Así como tiene la canción que dice, yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Entonces... Pero, ¿cree que pudo el movimiento tener problemas de unificar un mismo discurso, un mismo pensamiento? Sí, es lógico, por eso yo salgo, o sea, tenemos que ser claros. No comparto el discurso de ellos y por eso yo salgo del movimiento y es, como digo en mi cuenta, yo prefiero por mi salud y por la de todos mejor salir y seguir mi lucha con las ideas que la mayoría de las personas tiene, que es unidos, que son todos los partidos políticos, que son todos los sectores, que son los campesinos, que son los sindicatos, y eso es lo que queremos unir para que podamos luchar. ¿Cuál sería la diferencia entre Oposición Indignada, que es el movimiento al que usted pertenecía, con este nuevo movimiento que se llama Honduras Indignados Somos Todos? Ninguno, el único es las metas y la visión es la misma. Nosotros vamos por la Comisión Internacional contra la Impunidad, una Corte Suprema de Justicia independiente, un juicio político para todas aquellas personas que estén dentro del gobierno de la República y que estén implicadas en actos de corrupción. Por ejemplo, ya debería estar Lena Gutiérrez con un juicio político, el mismo presidente Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez, entre otras personas que deberían de ya estar en eso, y eso es lo que nosotros exigimos. Si ellos no deben, se terminó el problema, no tenemos por qué, sométanse a juicio político. No creemos en la Masisi o la Masí, que de la OEA, simplemente es una payasada y es una bofetada al pueblo hondureño esa misión. Y continuar también con lo que es la lucha para otras cosas como el hecho también de la ley electoral y la ley del Tribunal Supremo Electoral también, como el Ministerio Público, la destitución de magistrados, la destitución de los fiscales generales junto del Ministerio Público, porque sinceramente ellos o son parte de la corrupción o en su defecto son simplemente personas que no están bien aptos para cumplir con su trabajo. Gracias, Miguel. La pregunta de esta noche aquí en el programa tiene que ver con el movimiento de indignados. ¿Cuál es la pregunta de esta noche? Pues la pregunta es, ¿el movimiento Indignados cree usted que se debe convertir en partido político? ¿Sí o no y por qué? Vamos a leer algunos comentarios. Óscar Isaula Guevara, yo soy indignado y no estoy de acuerdo que se forme en partido político. Saraí de Salgado, claro que no, quedaríamos en la misma situación o peor. Omer Rivera dice no, porque al hacerlo perdería su esencia. Lo que sí pueden hacer es apoyar desde la calle y con las antorchas todas las luchas que estén en favor del pueblo. Abogado Hugo Madrid, no, ya hay suficientes partidos políticos, necesitamos ciudadanos íntegros, honestos, trabajadores, que salvemos a nuestra patria. Astor Aguilar, claro que sí, porque los partidos que hay ya están contaminados por la corrupción.
Muchas gracias por participar. Obviamente al final del programa tendremos el resultado de la encuesta de esta noche aquí en el programa. Vamos a un corte comercial. Don Pablo Carías, don Miguel Calix, después de escuchar a don Miguel Briceño, el análisis de oposición indignada, resultados positivos y negativos. ¿Cuándo regresemos? Esta noche aquí en el programa, el sociólogo Pablo Carías, don Miguel Briceño, líder del nuevo movimiento Honduras Indignados Somos Todos, y el analista político Miguel Calix. La última pregunta, ¿usted hizo el intento de armonizar adentro de Oposición Indignada antes de salir del movimiento? Sí, mi postura se la presenté hace más de un mes y medio, en donde se venían dando todas estas situaciones. Incluso en el viaje a Guatemala yo me sentí muy incómodo. Lo hablamos allá con Ariel específicamente, ¿verdad? Y con los demás compañeros, pero al final vimos realmente que ya ellos tenían un discurso muy marcado y no se dio, entonces por eso mejor. Miguel, ¿cuál es la diferencia del discurso de este otro sector de Oposición Indignada y el suyo? Lo que decíamos, el discurso nuestro es que nosotros necesitamos unificar al pueblo, lo que hablábamos extracámara, necesitamos todos los sectores. Nosotros no podemos continuar una lucha sin los sectores magisteriales, los sindicatos, los sectores estudiantiles, que yo lo llamo a los estudiantes, que ya hubo un acercamiento también, ya una de las personas líderes se comunicó conmigo y me dice que está muy interesado en la propuesta que estamos presentando. Los sectores cafetaleros también, tenemos ya un representante del sector cafetalero. Los partidos políticos son necesarios, nosotros tenemos que tener, ahí decía una persona, no podemos formar más partidos porque realmente estamos cansados de tantos partidos políticos. Realmente al final se convierten en partidos bisagras, que son simplemente apoyo para el oficialismo. Nosotros tenemos que sanear realmente los partidos y continuar una lucha contra la corrupción e impunidad dentro de los partidos políticos. ¿Y el otro sector de la Oposición Indignada cómo piensa ahora? Bueno, hasta donde yo estuve, como les decía, ellos decían que no querían partidos políticos o no querían políticos dentro de las movilizaciones y dentro de la estructura, y tenían marcada alguna estrategia. Realmente no la conozco porque en los últimos meses, como le digo, yo no estaba al tanto porque a mí se me marginó de algunas reuniones. Su visión sobre esta situación, don Pablo Carías. Sí. Bueno, yo sentí mucha satisfacción cuando surgió este movimiento. Una de sus banderas, pues nadie podía dudar de ella, la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad. Me parecía que eso era loable, eso era bueno. Sin embargo, yo nunca oculté algunas observaciones críticas, no en función de debilitarlo, sino más bien de poder contribuir al fortalecimiento de la acción, de la protesta. Y yo siempre señalé que este era un movimiento que tenía algunas particularidades, una de ellas que era un movimiento muy heterogéneo. ¿Qué quiero decir con esto? Era un movimiento constituido por jóvenes de diferentes concepciones ideopolíticas y hasta de un origen social probablemente muy diverso. También señalé que este era un movimiento muy espontáneo y que además señalé que parecía que no tenía una agenda muy clara. Incluso yo, y lo quiero reiterar, y esto obviamente a veces a uno le granjea o le suma epítetos a veces groseros, pero me parecía que algunas de sus demandas, como por ejemplo fuera job, aunque algunos me decían eso es lo que entusiasma a la gente, me parecía que no era lo más adecuado porque en definitiva en este país el presidente Hernández puede salir y aquí nada se va a resolver. Y eso hoy lo están viviendo los guatemaltecos. Ahora mismo los guatemaltecos dicen, la impresión que ellos tienen es que aquí nada ha ocurrido, incluso con el hecho mismo de que ya el propio presidente Pérez está detenido y ellos han percibido que ya no
que los resultados han sido muy limitados. Porque yo visualizo que el tema de la corrupción y otros problemas que tiene el país son problemas sistémicos, más problemas que tienen que ver con un modelo de acumulación de capital y de enriquecimiento, ¿verdad? Y conectado con una situación mundial también sumamente compleja. Entonces yo pienso que en aquel momento, y sigo pensando, y ahora oigo de Briceño algunas banderas que en aquel momento yo no las oí con mucha fuerza, lo más importante era el luchar por la institucionalidad, digamos, reformas muy profundas al sistema electoral. La ley electoral debe ser transformada. No es posible que los diputados sigan siendo electos bajo este esquema donde la política se ha convertido en una mercancía, donde los diputados que quedan, las personas que quedan en el Congreso Nacional, son aquellos que tienen más ascendencia económica, más recursos económicos. Y ya vemos cuáles han sido los resultados hoy en día. Tenemos un Congreso con muy poca representación. Me parecía también que era muy importante una revisión profunda de todo lo que son los sistemas contralores de este país. Me estoy refiriendo al tema de la Contraloría, digamos, el Tribunal Superior de Cuentas, órganos que se han politizado, porque los políticos prácticamente han comprado la impunidad a través de poner allí en esos organismos a sus representados. A mí me parecía que esto era mucho más importante que pedir la renuncia de una persona con la cual eventualmente se iba a negociar. Y luego me parecía también que esa heterogeneidad de la dirección, que hay que decir, era muy bueno porque sumaba, pero también era muy malo porque no había una dirección única en el movimiento de indignados. Y eso uno lo puede visualizar con el hecho de observar una serie de acciones desconectadas entre sí. Por ejemplo, yo aquí, y aquí está usted, probablemente no coincidamos, pero yo nunca estuve de acuerdo con anunciar acciones, por ejemplo, de huelgas de hambre que no iban a ser sustantivas, que no iban a ser, porque las huelgas de hambre son en todos los países, han sido recursos extremos que se hacen en condiciones políticas sumamente agudas y cuando ya hay otras alternativas. Luego también empezaron a hacerse otras acciones, como la toma de la universidad, que nunca el movimiento de indignados pudo esclarecerlo. Y algunos lo insertaron como parte de toda esta lucha y prácticamente lo anunciaron como la toma de un bastión, casi en términos militares, que había sido la universidad. No se dijo nada. Luego estos anuncios de paros, que yo creo que ya van 3 anuncios de paros de actividades, de huelgas generales, y huelgas que no se hacen. Y se vuelve a insistir en el mismo tema. Para la opinión pública eso no da una buena lectura. Los movimientos sociales no se pueden dibujar, no se pueden madurar como se madura una fruta con carburo. Los movimientos sociales no dan para todo, ni para todos los tiempos. Los movimientos sociales tienen momentos específicos y demandas específicas en momentos que hay que saber aprovecharlos, coyunturas que hay que aprovecharlas adecuadamente. Entonces, vistas así las cosas, este movimiento estaba justamente condenado a terminar en la forma como está terminando. Porque el otro tema es que, es cierto, usted dice que deben de participar todos, pero no todos participaban con la misma agenda y era visible que algunos lo hacían con propósitos puramente político-electoral y no era tanto porque expresaban la voluntad de un movimiento que buscaba el adesentamiento de la justicia en nuestro país, sino que lo que buscaban era promoción, protagonismo. Y yo creo que eso también no era bueno y en algún momento vi que de alguna manera como que les arrebataron la dirección al movimiento de indignados. Yo así lo visualizo. Este es un movimiento que lo consideré sano,
que incluso nosotros como una generación ya en proceso de retirada o de salida, nuestra labor era de ayudar, de contribuir, pero nunca descalificar ni desorientar. Me parecía que ustedes como que estaban ganando el derecho a dirigir este movimiento sin la contaminación de los políticos y de generaciones que en alguna medida no hicimos la contribución que debimos de hacer en los tiempos correctos. Luego también me parece que aquí en este país no se está haciendo una lectura adecuada. Pareciera que los problemas que están ocurriendo son problemas que están ocurriendo hasta ahora. El tema de la corrupción es un tema viejo, ¿no? Otra cuestión que me ha preocupado es que pareciera que lo que está ocurriendo en Honduras, solo en Honduras está ocurriendo, en ningún otro país. Y lo cierto es que vivimos una situación sumamente difícil, sumamente compleja. Yo tampoco soy de los que simpatizo con la idea de que este movimiento nada ha logrado. Este es un movimiento que avanzó y es una pena que sus promotores no lo estén diciendo. El gobierno de la República no hubiese avanzado todavía con profundas debilidades en el enjuiciamiento de algunas personalidades que yo sé que en algunos casos le ha costado mucho porque son sus piezas principales. No lo están haciendo con la contundencia y pareciera que lo hacen como para darle a la opinión pública algún efecto, algún resultado. Pero como quiera que sea, hay allí una gente detenida, hay una gente presa, que no está en las condiciones que deberían de estar, porque hasta ahora estamos viendo que los cuarteles se han convertido en cárceles, que los hospitales se han convertido en cárceles, ¿verdad? Y que los hoteles también se convierten en cárceles. Es una cosa terrible, que todavía sobre eso hay que seguir luchando, pero se ha avanzado. El hecho mismo que haya venido también una representación de la OEA, a mí me parece que no se puede echar en saco roto eso. A mí me parece que el movimiento de indignados debió rodear a esta comisión y hablar con la comisión, hacer sus planteamientos. No lo dejaron. Pero no se ha hecho, me parece. No lo dejaron. Incluso yo lamenté que los representantes de la OEA ni siquiera se habían bajado del avión cuando ya se les estaba descalificando y se les estaba utilizando la sorna para referirse a algunas figuras de ellos, que me parece incorrecto, porque si alguien viene como mediador, lo que menos puedo hacer yo es maltratarlo. Yo lo que tengo que hacer es acercarme. Lo que pasa es que la OEA, acuérdese que no está bien vista por el pueblo hondureño. No, si es que la OEA y las Naciones Unidas son organismos que han perdido credibilidad. Sí. Sin embargo, en el mundo eso es lo que tenemos. Si no tenemos y no acudimos a la OEA, y uno sabe que las Naciones Unidas es lo más antidemocrático que hay en el mundo. Por ejemplo, hay un Consejo de Seguridad constituido por 8 personas que son los que toman las decisiones si va a haber guerra o no va a haber guerra. Tienen un fondo monetario que 5 países toman las decisiones acerca de la política financiera del mundo. Sabemos que estos no son organismos tan representativos y de tanta credibilidad. Pero bien, de todas maneras, ¿qué era lo que estábamos o qué era lo que estaban pidiendo ustedes? ¿No era una comisión similar a la de Guatemala, que era también de las Naciones Unidas? No estaba bien vista. Y además, la propia gente que había participado en esta comisión se lamentaban que esta comisión tenía algunas debilidades, y una de las debilidades era que no tenía un tribunal. Allá las cosas funcionaron medianamente en el encauzamiento al presidente y a la vicepresidenta, porque había una institucionalidad un poco más avanzada a la nuestra. Nosotros no la teníamos. Los guatemaltecos habían avanzado en un proceso en el cual nosotros no habíamos avanzado, porque esa comisión fue nombrada desde el 2009. Sí, lo que pasa es que la comisión en Guatemala era diferente, comenzó por una cosa diferente, pero también no tanto eso, estimado. No es tanto, mire, quien enjuició a Otto Pérez, él cambió a la fiscal del Ministerio Público de Guatemala y la puso a ella para que le cuidara las espaldas, como lo hace Juan Orlando Hernández aquí en Honduras. Y ella, por profesionalismo, sí hizo lo que tenía que hacer, cosa que aquí en Honduras no se hace. Bueno, pero como quiera que sea, pueden ser circunstancias de la historia, casualidades de la historia, pero allá esas cosas funcionaron
funcionaron y está bien, pues. Correcto. Pero en el caso nuestro no ha funcionado. Es decir, los procesos de maduración política, social y económica de las naciones son diferentes. No teníamos nosotros que actuar necesariamente como se había actuado en Guatemala. Nosotros debimos de haber actuado, para referir al movimiento de indignados, con algún sentido creativo, porque así aparecemos como copia, porque también hay otro hecho real. Estábamos copiando una experiencia que era la de Guatemala, pero nos olvidamos de otras experiencias en Europa, cuando surgieron en España en el 2011, por ejemplo, un movimiento de indignados, que aquellos sí tenían una propuesta incluso hasta política, y que ahí han derivado incluso organizaciones políticas. Por eso yo no satanizaría la idea de que esto derive en una acción política. Eso serían consideraciones que ustedes tendrán que hacerlas. Muy bien. Gracias, don Pablo Carías. Ni lo quise interrumpir por toda la exposición, que estaba genial. Es decir, desde el punto de vista para escucharlo, independientemente si usted está o no de acuerdo con el pensamiento de don Pablo, como con don Miguel Briceño, y ahora vamos a escuchar a don Miguel Calix sobre este análisis. Pero antes vamos a ir a un corte comercial, no sin antes recordarle la pregunta de esta noche aquí en el programa, y vamos a dar lectura a algunas opiniones. ¿El movimiento indignado se debe convertir en partido político, sí o no, y por qué? Martínez Melquisedec dice, sí, porque no hay figura pública dentro del movimiento y eso es lo que Honduras necesita, un nuevo partido con personas nuevas. Ed Rubí, es un movimiento social, si eso sucede pasaría a su etapa de declive, no tiene sentido. Yami, no, ya estamos cansados de políticos. Vamos a un corte comercial en el programa don Miguel Calix en el análisis político sobre este tema cuando regresemos. Algunas opiniones también importantes que damos lectura esta noche, que son de nuestros amables televidentes. ¿El movimiento indignado se debe convertir en partido político, sí o no, y por qué? Andrés Gallardo, ellos son un partido político porque el 90% de los manifestantes andan por interés propio, si no miren el caos que hace cuando salen. Sí, los jóvenes visibles del movimiento son políticos y la política busca el poder, pueden lograrlo. No necesitamos más partidos. Gracias, Sandra Molina. Don Miguel Calix, su análisis sobre el tema. Bueno, después de escuchar a Pablo y a Miguel, la pregunta no es una caracterización del movimiento. De hecho, los movimientos nunca se sabe cómo inician, tampoco se sabe cómo terminan. Yo no me apuraría a ponerle la lápida al movimiento Indignados, por ejemplo, ¿no? De hecho, como bien apuntaba Pablo, lo que produce el surgimiento de esta espontánea expresión social que tiene límites, como todo movimiento social, sigue vigente, es latente, no es de ahora. Si nosotros nos vamos en la historia de Honduras, vamos a darnos cuenta que otros movimientos parecidos surgieron, se agotaron más rápido, otros tuvieron más larga expresión, y casi siempre hay una característica común en todos ellos: son minimizados, son desconocidos, la gente reacciona primero con sorpresa, luego con interés y finalmente descalifica, especialmente de los sectores que se sienten amenazados o incómodos con su presencia. Voy a poner 3 ejemplos recientes para no referirme al más viejo del 54 que todos conocemos, que es la huelga. Cuando los taxistas se alzan a finales del gobierno de Maduro, todo el mundo pensó que ese iba a ser un incidente sin importancia de 2 o 3 días y le costó la presidencia al Partido Nacional. Cuando la gente marcha contra el golpe con el movimiento de resistencia, yo recuerdo colegas periodistas diciendo que eso no iba a significar nada, que no importaba nada, y luego se convierte en el 28% del electorado nacional. Y en ese momento hay personas que descalifican el movimiento pensando que se trata de una ola que surge, que decae. Obviamente tiene características, como menciona Pablo. Una de las principales características de los movimientos como el de Indignados es que no tienen líderes visibles.
tienen convocantes. Me llamó mucho la atención cuando Miguel mencionaba, nosotros convocamos, y es cierto, yo en algún momento en un programa de televisión en el cual asisto, pedí que me enviaran líderes, y no fueron Gabriela, ni Ariel, ni Miguel, fueron otros dos muchachos, una abierta militante de Libre y otro un abierto militante del Partido Liberal, y se presentaron como tales, uno ingeniero y la otra estudiante, y para mí fue una sorpresa agradable porque yo mismo había caído en esa lógica que tenemos quienes estamos detrás de instituciones de creer que los movimientos solamente son sus figuras más visibles, y de hecho yo conozco un montón de personas, hombres, mujeres de distintas ciudades del país que acompañaron las marchas de las antorchas y que no son líderes de nada, que son ciudadanos comunes y corrientes, y eso a mí me hizo dimensionar el tamaño del movimiento, pero también sus límites. Y cuando empezamos a hablar del tamaño del movimiento, yo he encontrado posiciones desde los que creen que, voy a utilizar expresiones muy catrachas, son 4 gatos, por no decir la más grosera, ¿verdad? Y otras que piensan que es todo Honduras. Y yo creo que ni una ni la otra son correctas. O sea, yo creo que, al igual que el movimiento en Guatemala, es un movimiento eminentemente urbano por las características del debate. Honduras tiene al menos 28 ciudades grandes e intermedias. En la gran mayoría de esas ciudades el movimiento tuvo una expresión visible y no fue toda la población, porque también hay que ver dónde se capta la principal grupo de personas que acompaña el movimiento, y es muchas personas que incluso están incómodas de sus propios partidos, de sus propias instituciones. Y vemos que, poniéndome en la ruta de lo que había mencionado Pablo, nosotros vemos que muchas de las personas que participaron en ese movimiento, es posible que en el tránsito de las últimas 16 semanas o más, pasaron de apoyar o confiar en un partido político a colocarse en ese gran centro que ahora marcan las encuestas de opinión, que son desdeñadas también por los liderazgos, a veces por muchas razones, ¿verdad? Y que son importantes herramientas de opinión para saber por dónde se mueve el ánimo de la gente. Una de las principales consecuencias de al menos 2 o 3 de las principales encuestas que circulan por ahí, que a veces no son públicas, por razones que a veces desconocemos, es que sigue habiendo un importante sector de gente que apoya a los partidos constituidos, pero un gran centro de más de 30-35% que se está moviendo a una posición de no sabe, no respondo, que y ustedes lo saben, es una piscina de tilapia, digámoslo así. Cuando uno va al río no sabe que puede tirar el sedal y puedes pasar 3 horas hasta que salga un pescado, salga un pez y lo pesques, pero en una piscina de tilapia solo de agarrarlo, porque ahí están. Entonces yo creo que la gente no se ha dado cuenta que la expresión popular que hace que la gente vaya a la marcha es una expresión legítima, y eso es tan legítima que ahí está el primer gran logro de los convocantes de la marcha Indignados, y es darse cuenta que había un tema por ahí que generaba mucha incomodidad y que en grupos focales y en encuestas sale marcado, a veces en las encuestas sale con 5%, pero cuando vas a los grupos focales la gente interpreta como la madre de todos los problemas, y es la corrupción. La gente, por ejemplo, cuando vas a un grupo focal a hacer análisis cualitativo, te dicen, no, la causa de la inseguridad y la falta de oportunidad, etcétera, es porque hay corrupción y ha hecho falta, pero eso hay que hacerlo más análisis. Cuando se hace este proceso, que ni ellos esperaban el éxito que había tenido, la gente empieza a plantearse otras peticiones. Y uno de los principales logros, creo que tiene el movimiento Indignados, es que hace real una demanda y aspiración colectiva, que era: iniciemos un diálogo nacional. Empecemos un diálogo. Al principio muy centrado en el tema de la corrupción, pero luego empieza a darse cuenta uno, cuando empiezan a comparecer distintos sectores, tanto en la convocatoria presidencial como en la OEA, que los sectores no solo vienen reclamando por el tema corrupción, vienen reclamando una reforma política, vienen reclamando un tema fiscal, vienen reclamando, y entonces emerge una demanda colectiva de diálogo que empieza a fracturar también el movimiento. Y es que en el país, Edgardo, nos cuesta dialogar, nos cuesta encontrar unidad en las diferencias, y eso es una de las cosas que queda evidenciado con el discurso de Miguel. Él tiene una posición discordante con sus compañeros, no ha sido fácil llevarla adelante. La primera salida, bueno, marcar mi posición, esta es mi posición. Yo personalmente creo que cuando pasa lo que ocurre con Miguel Briceño, es un buen punto de arranque. Más allá de pensar, el movimiento se acabó, bueno, sus compañeros ya saben, y compañeras, cuál es la posición de él, y eso genera una nueva oportunidad en este proceso que es altas y bajas de un movimiento, pero también nos lleva a la reflexión si esto no está pasando también en los partidos políticos, en los sindicatos. En todo el país está pasando esto, incluso en medios de comunicación hay diferencias, hay una polarización, y en estos momentos es cuando más se necesitan voces que llamen a, hombre, momento, el objetivo es el país.
pongámonos de acuerdo. Y si ahorita surge, por ejemplo, una propuesta de la Organización de Estados Americanos, ok, veamos a qué huele, veamos de qué sabe. Y si no funciona, pues seguiremos marcando la pauta, porque al final, independientemente del nombre que tenga el instrumento, se llame Fiscalía, Poder Judicial, MASIC, CICIC o CICIC, al final lo que se quiere es una cosa, y es que se castigue la impunidad y se castigue la corrupción. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Don Miguel Briceño, usted dentro de este nuevo movimiento Honduras Indignados Somos Todos, ¿estaría considerando o lo considera ya en una participación política electoral? En este momento no. De frente le digo al pueblo hondureño que no ha sido, desde que yo ingresé al movimiento de oposición indignada, y mi postura siempre ha sido que no es partidaria, no es electoral, pero eso tampoco lo puedo dejar así cerrado. En su momento creo que el mismo pueblo hondureño tiene derecho a tomar partido en esto. Así como tiene derecho para opinar en otras cosas, también tiene derecho a que ellos digan si sí o no. Eso va a ser después en su momento. Don Pablo Carías, ¿un movimiento como este debería convertirse o no en un partido político? Bueno, aquí hay que considerar varios factores. En un minuto, si es posible. Sí, bueno, yo pienso que en este momento no hay condiciones, porque habría que considerar la capacidad que tiene la oposición de ganar, de tener alguna simpatía en esa población que era la que participaba con ustedes. Me estoy refiriendo al Partido Liberal, al PAC y al Partido Libre. Si nosotros quitamos esa gente de las manifestaciones, lo que quedaba era muy poco. Entonces, yo diría que en este momento no hay condiciones. Don Miguel Calix, la misma pregunta para usted. Yo creo que todo en función de los tiempos. Yo creo que, y vuelvo a hablar de la importancia de las herramientas de opinión pública. Yo creo que hemos visto una pequeña prueba, esto no es obviamente una herramienta científica, pero la gente ha opinado, algunos opinan que sí, algunos opinan que no. Lo que sí está claro es que la palabra indignación llegó para quedarse. Miguel. Bueno, solamente yo creo que estamos despidiéndonos. No, tengo que ir a un corte comercial y después damos chance para despedir. Perfecto, bueno, no solamente por el hecho de que quería invitar a la movilización. Solo permítame hacer una pausa comercial. Miguel, el hecho que usted se haya salido de la oposición indignada, ¿el Partido Nacional tuvo algo que ver? No tengo nada que ver con el Partido Nacional. No, me refiero no a usted ni al otro sector de oposición indignada. Digo, ¿el Partido Nacional los dividió? No, por lo menos mi postura ha sido propia y no tengo nada que ver, no tuvo nada que ver el Partido Nacional, ni el presidente de la República, ni nadie. Mi postura ha sido muy personal, no sé lo de ellos. O sea, mi postura, el Partido Nacional no tiene nada que ver en esto. Gracias, Miguel. Le doy chance para que se despidan todos también después del corte comercial. En un momento volvemos. La respuesta a la interrogante de hoy, ¿el movimiento indignado se debe convertir en partido político, sí o no, y por qué? Sí, sería un partido que no estaría contaminado, 3%. No, porque perdería sentido de creación, sería un error, el 97%. Brevemente, 10 segundos, don Miguel Calix. Bueno, la importancia de las redes sociales, lo ha demostrado el movimiento. 2, esto puede variar, el ánimo de la gente varía y creo que es importante seguirle el pulso a lo que quiere la nación. Don Miguel Briceño. Muchas gracias, agradeciendo al pueblo hondureño indignado y a todo el pueblo y a todos los aquí presentes también. Invitarlos el viernes desde Ciudad Kennedy hasta Presidencial a las 5 de la tarde, movilización de las antorchas unidos. Muy bien, don Pablo. Bueno, en este país falta todavía más indignación, falta más organización, falta más conciencia del pueblo hondureño. Y mientras eso no ocurra, lo que tenemos va a seguir. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes, gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.